Estábamos comentando acerca de los factores emocionales que tienen relación directa con el trastorno obsesivo compulsivo. Como base, la ansiedad, el miedo y el estrés. Hace algunos años se consideraba el trastorno obsesivo compulsivo como un trastorno de ansiedad. En esta última revisión del DSM-5 ya lo consideró, lo clasificó aparte porque hay muchas formas o una gran diversidad de comportamientos en trastorno obsesivo compulsivo. Y mencionar que el miedo es parte de esta situación o este problema como tal. Las cuestiones de inseguridad pueden llevar a comportamientos obsesivo-compulsivos y después al trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a poner unos ejemplos de esta situación en un momento. La ansiedad como tal, por el conjunto de obsesiones y compulsiones, asimismo el estrés recurrente por la sensación de perder el control y el exceso de problemas o dificultades que se van agregando al trastorno obsesivo compulsivo. A la larga puede generar un desgaste emocional, problemas, pérdida de la homeostasis, esta sensación o este sentido de equilibrio biológico y emocional. Mencionarles que dentro de la etiología del trastorno obsesivo compulsivo se han mencionado factores genéticos, factores biológicos, factores psicológicos, incluso hasta culturales que puedan repercutir en el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, este problema está más relacionado, como ustedes a lo mejor ya se están dando cuenta, a problemas psicológicos, una etiología más psicológica comportamental, aunque no se duda que exista una base biológica al respecto, algunos procesos que se dan en el interior del cuerpo, pero que está más basada en el exterior, en las situaciones que está viviendo la persona. Algunos ejemplos en cuestión del miedo. Vamos a poner algunas palabras con las que algunos pacientes o usuarios se dirigen. Miedo a que los pensamientos invasivos se conviertan en realidad, a que estas obsesiones, a estas situaciones que le están ocurriendo de manera interna al sujeto sean realidad. Por ejemplo, miedo a ser infectado, miedo a contaminarse o miedo a perder el control. Miedo a perder el contacto con sus seres queridos. Sucede que muchas personas que tienen trastorno o que son diagnosticados con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, tienen dificultades para poder relacionarse con su familia. Llegan al grado de también modelar un comportamiento problemático a miembros de su familia y los niños, como están en algunas etapas de imitación, de aprendizaje, pueden generar algún tipo de situación de problema, ¿no? En mi experiencia profesional me he topado con algunas situaciones, con algunas problemáticas, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene relación con la limpieza, ¿no?, excesiva, y cómo los niños aprenden también a repetir el cuadro de comportamientos de sus padres. Ejemplos de ansiedad: deseo de repetir la escena, volver a realizar la compulsión. O sea, hay una necesidad o una ansiedad por poder experimentar la sensación de alivio que genera la reducción de ansiedad después de realizar la compulsión, como veíamos en el ciclo, ¿no? La ansiedad, ¿por qué esto me está afectando y me hace sentir inferior? Hay una ansiedad recurrente y también puede experimentar cambios en el cuerpo, una sensación de taquicardia, una sensación de salir
corriendo, sudoración de manos, sudoración de pies, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el contenido de hiperalerta que caracteriza a la ansiedad. Del estrés, muchas veces el usuario con TOC le cuesta trabajo el hecho de poder tener el control. Se quiere tener el control de la situación, pero siente que no puede. ¿Cómo puedo controlarme? Y esto le estresa, esto le desespera. Otro ejemplo sería, no quería realizarlo, pero otra vez volví a actuar así. Por la culpabilidad, ¿no? O sea, la culpabilidad que se experimenta al volver a realizar una acción compulsiva. Y también la pérdida de control puede sumarse a la sensación de que no tiene también manera de solucionar o sobrellevar sus problemas. Entonces, el estrés, el miedo y la ansiedad están presentes. A veces los miedos pueden ser el origen del TOC, en el sentido de, por ejemplo, personas que tienen ciertas inseguridades a que les sucedan cosas, por ejemplo, enfermarse, a morir, en su momento contaminarse, como lo estábamos comentando. Pero no solamente es eso, sino que también el miedo a estar solos. Y podemos poner muchos ejemplos en cuestión de emociones, ¿no? La ansiedad pues sí es casi inherente al comportamiento problemático del TOC. Y como reducción de ansiedad lo veíamos en el ciclo, ¿no? Del TOC. La obsesión lleva a la ansiedad, ¿sí? Y esta ansiedad lleva finalmente a la compulsión y posterior al alivio. Entonces, con respecto al estrés, pues allá acabamos de mencionar que aunado a la relación que establece la persona con sus obsesiones y estas conductas repetidas que tienen que ver con la compulsión, generalmente va a sentir que no tiene la capacidad de solucionar otros problemas económicos, familiares, personales, conyugales. También mencionar que este problema tiene una relación directa con el contexto. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen, bueno, lo que tiene que ver con la teoría bioecológica de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner estableció que el individuo se va relacionando con diferentes sistemas durante su vida y se van desarrollando aprendizajes en las interacciones que establece, desde el sujeto como base, como la raíz de el comienzo del contacto humano social. Se empieza a relacionar, por ejemplo, con su familia, el vecindario, el centro escolar, los compañeros, su sistema inmediato, que sería el mesosistema. Luego pasamos al exosistema, que tiene que ver con instituciones, y finalmente con el macrosistema, que serían los sistemas políticos, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, esta influencia del contexto siempre va a estar presente en todos los problemas psicológicos. Aunque no todos los problemas psicológicos se derivan del contexto, gran parte de los comportamientos problemáticos se dan precisamente por la influencia social, por las problemáticas ya sea en el interior del sujeto, en el sistema inmediato, que vendría siendo el mesosistema, o también sea el exosistema o macrosistema. Se empieza a desarrollar una interpretación de la ansiedad de una forma contextual, entendiendo todo el sistema sociocultural que está relacionado a la formulación de ansiedad y también a la formulación del trastorno obsesivo compulsivo. Pueden existir dificultades en el nivel micro. Estas cuestiones inherentes al sujeto, pensamientos, emociones y comportamientos
relacionados al trastorno obsesivo compulsivo. Todos los seres humanos tienen una historia y en base a su historia muchas veces desarrollan sus relaciones con los demás. Y estas muchas veces son de conflicto, de violencia, como mencionamos en el video anterior, y se van desarrollando problemas, conductas problemáticas, sin que la persona se haga consciente o que esté al 100% alerta de lo que está sucediéndole. Entonces, estas conductas problemáticas van a propiciar un terreno que va a después a configurar el problema como tal. En sí, entonces debemos de ver los problemas psicológicos no solamente al interior del sujeto, sino la influencia social y cultural que está inmersa en. Ahorita, por ejemplo, también coloqué aquí la imagen de lo que se está viviendo actualmente del COVID, porque realmente ahorita ustedes pueden ver que realmente hay un problema sanitario, un problema de salud grave que está ocurriendo a muchas personas y que hay muchos fallecimientos, personas infectadas. Además, bueno, ya saben ustedes la información. Entonces esto ha repercutido a nivel social, a nivel económico, y más adelante los problemas que se van a desarrollar van a ser pues ahora sí intensificados, ¿no? Por el problema que se está viviendo a nivel social y a nivel incluso mundial, ¿no? Entonces, algunos algunos colegas están proyectando una cantidad muy grande de dificultades y de situaciones que se van a desencadenar. Esa es una situación que podemos mencionar para poder entender cómo la influencia de la cultura y la sociedad también va a repercutir en la forma en cómo un individuo funciona. Por ejemplo, en este problema en este problema sanitario que estamos atravesando, hay personas que ya empiezan a la mejor a desarrollar un comportamiento obsesivo compulsivo, pero como les decía, no se debe de confundir el trastorno obsesivo compulsivo con la conducta obsesiva compulsiva, que todas las personas pueden presentar una conducta obsesiva compulsiva, pero no todos desarrollan el trastorno o el problema psicológico como tal. ¿Qué nos referimos? Que si un individuo está funcionando, se adapta a su ambiente y entonces no está presentando alguna dificultad de gravedad, podemos decir que tal vez y si la conducta pues no fue recurrente, fue una conducta aislada o una cuestión que no se repitió de una manera constante, no podemos atribuir a que esto es trastorno obsesivo compulsivo. Pero ciertamente hay sujetos actualmente que están desarrollando o que van a desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo generado de toda esta problemática. Pero no solamente es el trastorno obsesivo ni los problemas de salud mental, sino también los problemas económicos, emocionales, sociales, políticos, ¿sí?, que se están involucrando en esta circunstancia. Finalmente, las emociones están relacionadas a la socialización. Es por eso que incluso los medios educativos están tomando en consideración la variable emocional como algo importante en los aprendizajes del sujeto. Bueno, yo creo que como preámbulo vamos a revisar la diversidad de espectros de TOC. Por ejemplo, es muy señalado el TOC, y la compulsión por la limpieza. Un deseo exagerado de tener de manera ordenada, limpia, por miedo